comienza nuestra clase. Como les había prometido, les voy a hacer un video donde vamos a trabajar el siguiente tema, ¿de acuerdo? El siguiente tema, que va en orden, ¿verdad? Es la introducción al álgebra. Entonces vamos a comenzar con una introducción al álgebra. ¿Sí? Muy bien. ¿Y de qué va esta introducción al álgebra? Vamos a empezar con unos contenidos importantes que debemos tener a mano, presente, ¿verdad? No son pocos, ¿sí? Son los siguientes. Esto es lo importante que debemos tener presente. Lo primero, ya dejamos atrás lo que sería una teoría de números, ¿sí? El dejarla atrás no es la mejor expresión. Hay que recordar que hemos trabajado una teoría de números y tenemos algunos elementos. ¿Ok? Teoría de números. ¿Qué es lo que debemos tener presente de esta teoría de números? Básicamente, primero, el asunto de las operaciones básicas. Recuerden que hicimos una reducción, entre comillas, ¿verdad?, de las operaciones básicas y nos quedamos con dos principalmente. Las otras dos se construyen a partir de esta primera, ¿verdad? Recuerden que trabajamos con la suma algebraica y el producto algebraico. Lo segundo en la teoría de números, importante, tiene que ver con el orden de operaciones. Siempre, cuando estemos trabajando con álgebra, debemos tener un mínimo orden, ¿okay?, a la hora de realizar las operaciones. Sobre todo en estos momentos donde la materia se va a ir complicando un poco. ¿De acuerdo? Un elemento nuevo, lo voy a señalar como nuevo, pero en realidad ya viene de nuestra práctica, de nuestra experiencia, es el concepto de operaciones inversas. Operaciones inversas. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué quiere decir esto. Por ejemplo, vamos a ver un diagrama. Yo les voy a dibujar aquí un pequeño diagrama. Voy a ver si... Vamos a ponerlo en azul. Sí, vamos a ponerlo en azul. Supóngase que yo tengo un número cualquiera, un número 5, por ejemplo. A este número 5 yo le aplico una operación. Supóngase que la operación que le aplico es sumarle algo, sumarle 2. Supóngase que esta operación la vamos a llamar algo más 2. Si yo a 5 le aplico esta operación, me quedaría 5 más 2, que todos sabemos, es 7. ¿Verdad? Voy a ponerlo acá. ¿Sí? Este sería el resultado de nuestra operación. Ahora, si yo en la dirección opuesta, ¿verdad?, contraria, aplico la operación inversa, que viene dada por la resta, ¿verdad? Si es suma, sería aquí resta. Y yo a 7, ¿verdad? Si yo a 7 lo introduzco dentro de esta operación, voy a tener 7 menos 2, que es 5. ¿Lo ven? Esta es la idea básica de las operaciones inversas. La suma tiene como operación inversa la resta. ¿Ok? Y lo mismo sucede con el producto. Vamos a ponerlo aquí abajo. Si yo tengo, por ejemplo, si yo comienzo, supongamos, vamos a poner algo, sí, supónganse que tengo 4 como valor inicial y la operación que aplico es 3 por algo. ¿Ok? Así, ya va. Así lo vamos a entender, ¿sí? Como 3 por algo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Si yo pongo el 4 dentro de esta operación, esto me va a dar como resultado 12. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí abajo, como habíamos hecho anteriormente. Yo voy a poner aquí abajo 3 por 4, ¿verdad?
Esto me va a dar como resultado 12. Y si yo quiero ir en el sentido inverso, en este caso, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es dividir, ¿verdad? La operación inversa sería dividir por 3. ¿De acuerdo? Entonces si yo a 12 la divido 3, ¿verdad? Dividido 3, me va a quedar 12 tercios, que si yo lo simplifico, pues me da 4. ¿De acuerdo? Entonces aquí queda graficada. Si estamos usando unos esquemas para explicar esto de la inversa. Yo les voy a poner al alcance en el campus los siguientes applets. Miren esto que hemos desarrollado. Yo voy a poner este por ejemplo. Observen este applet. Este applet sirve para varios problemas, ¿no? Aquí yo puedo hacer varios problemas. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por este. Yo tengo menos 4 y a menos 4 yo lo pongo en esta operación. Entonces, si yo el menos 4 le aplico la operación algo menos 23, ¿verdad? Menos 4 le aplico la operación menos 23, voy a obtener aquí, ¿verdad? Vamos a escribirlo, menos 27, ¿sí? Entonces me da el mensaje de que lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Este 27 es el que está acá. Ahora, si este menos 27 yo le aplico la operación inversa, que en este caso, ¿verdad? Como es menos 23, lo voy a poner aquí como más 23, ¿verdad? Al yo aplicarle al menos 27 la operación inversa más 23, ¿ok? Observenla acá. Fíjense cómo me da el número de partida. ¿Lo ven? ¿Estamos claros? Esta es la idea entonces de función inversa que este applet nos permite ejercitar. Y fíjense que es como una forma de circularidad. ¿Ok? Yo puedo cambiar el problema y puedo obtener varios problemas acá. Fíjense el siguiente, que sería este applet de acá. Aquí está, supónganse que tenemos menos 35, ¿verdad? Y lo voy a multiplicar por 59. Vamos a calcularlo. Entonces yo voy a poner aquí menos 2065 y me da, ¿verdad? Que es el resultado de esta primera ida, esta primera dirección de operación, ¿lo ven? Ahora, si yo aplico la operación inversa, si esta es multiplicación, aquí voy a aplicar la operación de división entre 59, es decir, entre el mismo número que multipliqué y le doy Enter, me da exactamente el número con el que inicié, ¿lo ven? Esta es la idea entonces de un applet que me cierra la circularidad en función del concepto de función inversa. Estamos aquí de nuevo entonces con nuestra ficha. Entonces esto es lo primero con respecto a la teoría de números. Vamos con lo segundo. Lo segundo a tener presente es el concepto de, vamos a ponerlo en azul, lo segundo es el concepto o los conceptos de términos y factores. ¿De acuerdo? Términos y factores. Esto lo voy a decir de forma directa. ¿Qué es un término? Un término es un componente que es decir, una parte de una suma algebraica. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un término. Es un componente, una parte de una suma algebraica. Ya voy a explicar qué quiere decir eso. De la misma manera, un factor es un componente o una parte, repito, de un producto algebraico. ¿Ok?
Perfecto. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Estamos acá en nuestra pantalla de Graphable Bath, ¿sí? Vamos a poner una expresión. Vamos a empezar primero con lo que es un término. Supongamos que tenemos la siguiente expresión. A más B menos C. Supónganse que tenemos esta expresión. Voy a ponerla un poco más grande. Esta expresión, ¿verdad? Que es una expresión de que tenemos tres cantidades, ¿verdad? Las estoy manejando como unas letras, pero son cantidades en principio abstractas, operadas, ¿verdad? Mediante la operación que está aquí aplicándose es la de la suma algebraica. Podemos ver entonces que esto es un término, esto es otro término y esto es otro término. Es decir, cada uno de estos términos o cada una de estas partes de la suma, ¿verdad? Conforman lo que sería la suma algebraica. Cada uno de estos pedazos, cada uno de estas partes son los términos de la operación. Ahora, si yo inserto, vamos a ver otra expresión. Uy, disculpen. Supónganse que voy a poner esta. A, B y C. Okay, voy a poner un poco más grande. Observen aquí cómo también tenemos tres partes, pero están vinculadas por otra operación. Tenemos esta primera parte que es el primer factor, el segundo factor, el tercer factor. ¿Ok? Entonces pueden ver cómo aquí y aquí, a pesar de que tenemos los mismos componentes, ¿verdad? A, B y C, estos son términos, estos son factores. ¿De acuerdo? Es importante que eso se quede claro para nosotros, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea de estos conceptos, términos y factores. Uno, componentes de la suma algebraica, otro, componentes del producto algebraico. Vamos con el tercer concepto que es importante, que lo vamos a manejar en la clase de hoy. El tercer concepto importante es el concepto de potencia. Yo voy a introducir aquí el concepto de potencia, todavía no como una operación, todavía no como un objeto que tiene propiedades, sino que voy a describir, voy a hacer un pequeño análisis de cómo se muestra, ¿okay? Cómo se va a mostrar en lo que vamos a trabajar a continuación. Entonces voy a escribir aquí vamos a escribir una pequeña expresión acá. Si yo tengo, por ejemplo, B, un número cualquiera, elevado a A, ¿lo ven? Aquí yo voy a identificar tres partes. La primera parte, ¿verdad? Sería este número que está acá, que es lo que vamos a llamar la base. Esta es la base de esta expresión. Este número que está aquí arriba es lo que vamos a llamar el exponente. ¿De acuerdo? Ahora, base y exponente es lo que conforma, esa totalidad junta, es lo que conforma la potencia. Entonces, si yo tengo una expresión, por ejemplo, como esta, yo tengo una expresión así. Supónganse que tengo la siguiente expresión. Tengo 5 al cuadrado, ¿verdad? Esta expresión es igual a 25, ¿sí? Entonces, aquí abajo, esto es la base, que es 5. Esto que está acá es el exponente, que es 2. ¿De acuerdo? Y todo esto junto, es decir, esta expresión es la potencia. Por eso decimos que 25 es un número, ¿verdad? Potencia de 5. Es un número potencia de base 5 y de exponente 2. ¿Ok? Esto es importante entonces que lo entendamos. La potencia. Muchas veces la gente piensa que la potencia es este número aquí arriba.
¿Ok? Entonces no es así. ¿Ok? Perfecto. Este es nuestro tercer elemento importante de la teoría que vamos a empezar a manejar. Hay un cuarto elemento teórico. Voy a ponerlo acá. Hay un cuarto elemento que voy a traerlo de un video que ya está en el canal, ¿ok? No es un video para nuestra clase, pero voy a tomar ese pedazo de ahí. Este video tiene que ver, esta parte que voy a tomar tiene que ver con el siguiente contenido, que son las expresiones del lenguaje común, es decir, de nuestro lenguaje del día a día, ¿ok? Que tienen sentido algebraico. ¿Cómo así? Bueno, estos son expresiones del lenguaje común que pueden ser interpretadas como expresiones de cómputo, de cálculo, expresiones propiamente algebraicas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver, voy a poner a continuación ese trozo de video, ¿sí? Lo voy a tomar de un video que tenemos anteriormente. Así que véanlo y luego lo completo. Véanlo a continuación. ¿Ok? Esa lista comienza con la expresión más sencilla, que es cuando uno denomina o menciona, ¿verdad? Que va a trabajar con una variable. Cuando uno dice, por ejemplo, un número cualquiera. Un número cualquiera. ¿Ok? Esto se expresa mediante esto significa asumir alguna letra, ya sea X, M, P, ¿ok? Hay una cantidad de opciones, pero es cuando uno asume que en un problema, un número desconocido, lo vamos a sustituir por una variable, ¿verdad? Que viene de nuestro, sí, del grupo de letras que usamos, ¿ok? En nuestro idioma, ¿de acuerdo? Entonces, un número cualquiera es representado por una variable o incógnita en este caso, ¿verdad? Que puede ser personificada por una letra, puede ser X, M, estas son las más usuales, pero se puede usar cualquier letra en principio, ¿ok? Otra expresión común, ¿verdad? Que tiene sentido algebraico es, por ejemplo, cuando decimos un número aumentado en 7, por ejemplo. O puede ser un número, ¿verdad? Sumado al que se le suma, al cual se le suma 7. Un número al que se le suma, se suma. Son varias formas de expresarlo. Ya sea aumentado, ¿verdad? Ya sea sumado. Se hace evidente cuál es la operación que media. ¿De acuerdo? Esto lo podemos expresar dependiendo de la letra que elegimos. Por ejemplo, si tenemos X, podemos expresarlo como X más 7. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de expresión con sentido algebraico. La diferencia de dos números, por ejemplo. La diferencia de dos números. ¿Ok? Esto se expresaría, si estamos hablando en términos de variables, fíjense que dos números me representa dos incógnitas, ¿verdad? Esto lo podemos expresar como m más p, perdón, m menos p, la diferencia se refiere a la resta, m menos p, diferencia es resta, ¿ok? La diferencia de dos números, un ejemplo podría ser m menos p, ¿verdad? Por ponerle a una variable y una representación algebraica. Otro, muy común, cuando hablamos, por ejemplo, de el doble, ¿verdad? O el triple, ¿verdad?
por poner dos ejemplos diferentes. El doble de un número. El doble o el triple de un número sería correspondiente, o sea, correspondería a las siguientes dos expresiones de un número. Lo podemos expresar así. Si es el doble, estamos hablando de 2 por x, por ejemplo. Si es el triple de un número, puede expresarse como 3 por p, ¿ok? O podemos expresarlo como 3k, ¿no? Se supone que el número al estar al lado de la letra está sugiriendo que hay un producto. Este doble, triple, cuádruple, quíntuple, ¿verdad? Sextuple, así lo que me está diciendo es vamos a decirlo en estos términos, el valor del factor que multiplica. Entonces es importante tener esto presente. ¿Ok? Perfecto. Ahí, por ejemplo, otras variantes. ¿Qué pasa si es una fracción, si es un número fraccionario, si es un número racional? Uno puede decir, por ejemplo, las 3/5 partes de un número. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera, por dar algún valor. Pero si yo señalo aquí las 3/5 partes, estoy haciendo referencia a un número fraccionario, estoy haciendo referencia a una fracción. Eso se puede expresar así. Serían las 3/5 partes de un número, vamos a poner aquí un valor n. ¿Sí? Se puede expresar también de la siguiente manera. Se puede expresar, igual forma, 3n sobre 5. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos 3/5 multiplicado a n. Y aquí lo que hacemos es que multiplicamos los dos numeradores y se supone que esta n tiene un 1 abajo. 5 por 1 es 5, ¿lo ven? Entonces serían formas equivalentes de representar las 3/5 partes de un número. Vamos a ver otro ejemplo. Podría ser el siguiente. Por ejemplo, vamos a combinar el triple de un número aumentado en 2. ¿Ok? Vamos a hacer alguna cosa aquí importante. Para que esto no traiga confusión, ¿verdad? Vamos a decirle primero, sería el triple de un número, coma, aumentado en 2. Esto lo que me dice es que primero se hace la multiplicación del 3 por el número y luego se le aumenta 2. Esta coma me permite a mí no tener dudas sobre el orden de operaciones. Entonces esto sería así. El triple de un número aumentado en 2. ¿Qué pasa si yo no pongo la coma? Entonces sería algo así, atención. Fíjense, sin la coma, ¿cómo se vería? Primero pareciese que se enuncia igual. Sería el triple de un número aumentado en 2. Aumentado en 2. Fíjense que la ausencia de la coma lo que me dice es, ¿verdad? Me sugiere es que es el triple de un número aumentado en 2. ¿Ven? Es el triple de un número aumentado en 2. Este es el triple de un número aumentado en 2. Fíjense cómo la coma, al hacer esa pausa, me sugiere que primero multiplico y luego aumento. Aquí primero aumento y luego multiplico. ¿Se entiende? El orden, ¿verdad? El orden y el cuidado que debemos poner sobre ¿no? La manera de expresarlo. Vamos a ver otra expresión muy común que tiene sentido algebraico. Está, por ejemplo, el cociente. El cociente. ¿Sí? Vamos a poner el cociente entre dos números. El cociente de dos números. El cociente es lo que vamos a entender por la división, ¿sí?
Entonces el cociente de dos números lo vamos a expresar como, por ejemplo, x sobre y. Si decidimos que x e y sean los representantes de esos dos números. ¿Lo ven? ¿Ok? Vamos con otro caso. Otro caso común que aparezca. Por ejemplo, vamos a combinar esto. Observen este detalle. El triple, perdón, el cociente ¿verdad? Entre un número y su antecesor. Vamos a poner aquí su anterior. Su anterior. A veces ponen su antecesor, su antecedente. Esta relación entre un número y su anterior se da solamente en los números enteros, ¿ok? Y se expresa de la siguiente manera. Supóngase que m es un número y yo estoy hallando el cociente, es decir, la división, ¿verdad? M entre m y su anterior. El anterior de m es m menos 1. Si este es 5, este sería 4. Si este es 7, este sería 6. 100, 99 y así, ¿no? Sería el anterior. Es la idea del anterior. Tiene sentido solamente en los números enteros o naturales. Naturales, si llegas al 1, no tiene anterior. Así que esto, el anterior, ¿verdad? Porque el 0 no, acordamos con que el 0 no pertenece al conjunto de los naturales. Entonces esto tiene sentido solo en los enteros. Perfecto. Vamos con otro enunciado con sentido algebraico. Por ejemplo, la mitad de un número. ¿Sí? La mitad de un número sería, supóngase que el número es L. Entonces, la mitad de un número sería L medios, o podríamos expresarlo como un medio por L. ¿Ok? Aquí está desplegado el factor que divide por la mitad la operación, ¿verdad? Que es producto. Y fíjense cómo se puede expresar como un producto o simplemente como una división. ¿Ok? Ambas son equivalentes. Depende del contexto del problema, saber cuál estamos usando, cuál es más conveniente de usar. ¿De acuerdo? Vamos con otra expresión común. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. La semisuma. La semisuma. Miren esta palabra, semisuma, ¿verdad? De dos números. ¿Sí? ¿Qué significa la semisuma? La semisuma es una idea relacionada con un promedio, ¿ok? Un promedio entre dos valores. Se escribe de la siguiente manera. Es sumar los dos números, supónganse que son m y n, sería m más n, pero esto le tomo la mitad. Entonces, la mitad de la suma. Esto es un promedio entre dos números, ¿sí? Es la media aritmética entre dos números. El promedio, ¿de acuerdo? No es difícil, ¿ok? Vamos con otras más y ya pasamos a lo siguiente. Vamos con esta. Por ejemplo, cuando yo menciono a tres números consecutivos. Tres números consecutivos. Por ejemplo, ¿cómo expresar tres números consecutivos en forma algebraica? Bueno, podemos hacerlo así. Si decimos, ¿verdad?, que nuestra variable es p, este sería nuestro primer número, el segundo número sería p más 1 y el tercer número sería p más 2. Estos son tres números consecutivos en los enteros. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y se podría servir también para los naturales. ¿Ok? Esto no tiene sentido en los racionales. Pero cuando hablamos de tres números consecutivos estamos refiriéndonos al conjunto de los enteros. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense esta otra que aparece mucho también.
es muy común. Yo tengo, por ejemplo, un número par. Un número par. Una manera de representar al número par es por su principal característica, y es que es el múltiplo de un número 2, el múltiplo de 2, perdón, que sería 2K, por ejemplo, es un número par. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? Un número impar, ¿cómo se representaría? Antes y después de un número par viene un número impar. Por lo tanto, yo puedo usar ese principio para escribir a un número impar, lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo podría escribir como 2m más 1, ¿verdad? Dependiendo de la letra que elija. O podría también escribirlo como 2m menos 1. Ya ven, ya sea el anterior, ¿verdad? O el posterior a un número par, son ambos números impares. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces aquí estamos usando el hecho de la alternancia que hay entre números pares e impares. Perfecto. Vamos con un último. Este es un poco complejo, pero es comprensible. Fíjense este. Yo digo lo siguiente. Supónganse, vamos a expresar cuál sería la parte mayor ¿verdad? Vamos a poner un número, la parte mayor de 500, por ejemplo, ¿verdad? Si la menor es X. Entonces, ¿cómo expresamos la parte mayor de 500 siendo que la menor es X? Esto quiere decir que 500 lo estamos picando en dos partes, una parte pequeña y una parte grande que no tiene nombre, ¿no? No la hemos señalado. Pero ¿cómo la calculo? Si conozco la parte menor, simplemente lo que hago, expreso la parte mayor de la siguiente manera. Sería 500 menos X. Esta es la idea de esta expresión, ¿lo ven? Muy bien. Yo voy a completar esa lista que trabajamos, ¿sí? Esa lista que acaban de ver, ese fragmento del video. Voy a completarlo con unas expresiones que nos faltarían. Fíjense esta, por ejemplo. Lo voy a decir primero en lenguaje algebraico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, así, el cuadrado de un número aumentado en 7. Voy a poner aquí una coma, ¿de acuerdo? El cuadrado de un número, ¿ok? Aumentado en 7. Esto quiere decir que, ¿verdad? Lo primero que se lleva adelante es el cuadrado. Vamos a expresarlo acá en rojo, ¿verdad? Me quedaría de esta forma. ¿Sí? Me quedaría así. El cuadrado de un número aumentado en 7 podría ser expresado así. Sería el cuadrado de un número, ¿verdad? Aumentado en 7. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser, voy a escribir aquí, sería 3/5 ¿verdad? De un número más la mitad de su sucesor. ¿Ok? Aquí tenemos un número y su sucesor. ¿De acuerdo? Vamos a expresarlo, vamos a escribirlo en forma algebraica. Sería así. 3/5 de un número, ¿verdad? Más la mitad del número que sigue. Si el número que estamos considerando es P,
el sucesor sería p más 1. ¿De acuerdo? Esta sería entonces, sería así, 3/5 de un número, ¿ok? Más la mitad de su sucesor, ¿de acuerdo? Del número que sigue, ¿ok? Esto es, por supuesto, una expresión dentro de los números enteros. Vamos a ver otra. Otra podría ser esta. Un número multiplicado por su anterior da como resultado 30. ¿Ok? Observen todo esto, ¿no? Esto es algo, ¿no? Un enunciado con algo de complejidad. Entonces vamos a expresarlo. ¿Cómo sería? Un número, vamos a llamarlo m, multiplicado por su anterior, ¿verdad? Da como resultado 30. ¿Verdad? Tenemos esta expresión, ¿sí? Que es como una ecuación, ¿de acuerdo? Es una ecuación, de hecho. ¿Ok? Entonces, esto de alguna forma completa, amplía, ¿no? Este cuarto punto, que son de las expresiones del lenguaje común que tienen sentido algebraico. Entonces, vamos a seguir con dos contenidos más, ¿sí? Para poder comenzar entonces con nuestra, propiamente dicho, con nuestro tema. Los voy a poner de este lado, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo acá. ¿Ok? Vamos a seguir con los puntos 5 y 6. ¿De acuerdo? El punto 5 va a ser entonces, el punto 5 sería, vamos a identificar qué serían los términos semejantes. Términos semejantes. Fíjense que ya definimos lo que es un término. Vamos a ver qué significan los términos semejantes. Entonces, para yo poder entender los términos semejantes, necesito este concepto de potencia. Porque yo voy a tener, cuando empecemos a trabajar con nuestras estructuras algebraicas, vamos a tener dos casos específicos. Dos casos, sí, son dos casos importantes. El primer caso va a ser cuando tengamos bases iguales ¿verdad? Y exponentes iguales. Yo voy a explicar esto bien, ¿sí? ¿Sí? Bases iguales y exponentes iguales. Y otro caso sería el de, sí, bases iguales ¿verdad? Y exponentes distintos. Y exponentes podemos tener un tercer caso, pero que no necesito que le pongamos atención a este caso de acá. Bases iguales y exponentes iguales. Miren lo que pasa cuando tenemos este caso. Ya van a ver. Volvemos aquí a nuestra pantalla de Grasshopper Math. Observen esto. Vamos a escribir una expresión que tenga la siguiente forma. Supónganse que tenemos, sí, voy a escribir, miren esto, 4xy al cuadrado, atención, ya vamos a analizarlo, ¿sí? 5xy, vamos a poner aquí un menos, 8xy al cuadrado, más, vamos a poner 3x cuadrado y. ¿Ok? Vamos a poner esta expresión que está acá. Observen esta expresión. Hagamos un análisis de ella, ¿sí? Rápidamente. Esto que está aquí es nuestro primer término.
Este sería nuestro segundo término. Tercer término y cuarto término. Es decir, tenemos una expresión de 4 términos. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora, este primer término tiene 1, 2 y 3 factores. ¿Lo ven? El primer término tiene 3 factores. ¿Ok? Estamos contando este i cuadrado como un solo número que está multiplicando. ¿De acuerdo? Recuerden que los factores son las partes del producto. Tenemos este y este. Tenemos 3 factores aquí también. 3 factores acá. ¿Lo ven? Y 3 factores aquí. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, 4 términos, cada término tiene 3 factores. Ahora fíjense esto. Entre estos 4 términos, solo este y este tienen bases iguales e iguales exponentes. Porque fíjense, x tiene exponente 1, ¿verdad? No se pone. Aquí y aquí. Aquí también tiene igual base e igual exponente. Pero fíjense que el segundo, que es i cuadrado, este no lo tiene y este sí lo tiene. Es decir, estos dos términos comparten las mismas, la parte literal, ¿verdad? Los factores literales comparten las mismas bases y exponentes en una manera correspondiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo yo una base x, ¿verdad? Pero su exponente es 2, no corresponde con esta. Esta base es y, pero su exponente es 1, no se corresponde con esta. Entonces, este término, voy a ponerlo aquí juntos, estos dos términos son términos semejantes. Como son términos semejantes, yo puedo operarlos. Vamos a verlo de nuevo. 4 menos 8, así lo voy a decir, tengo 4 de esto menos 8 de lo mismo. ¿Lo ven? Este factor x y cuadrado, ¿verdad? Es, vamos a decirlo así, es una etiqueta que los distingue. Entonces, de esta etiqueta tengo 4 aquí, de esta etiqueta tengo menos 8. Si los opero, 4 menos 8 me da menos 4. Ahora, ¿qué sucede? No puedo hacer lo mismo con los restantes términos. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. ¿Ven? No puedo agruparlos. Entonces, los que tienen iguales bases y exponentes se pueden agrupar. Los que tienen iguales bases, diferentes exponentes, no puedo agruparlo. Mucho menos si tienen diferentes bases. ¿De acuerdo? Entonces, solamente puedo agrupar términos semejantes. Eso es lo que quiero que quede claro. Es solamente en este caso donde podemos hablar de términos semejantes. Cuando las bases, la parte literal de cada término, ¿verdad? En la parte literal, las bases y los exponentes son iguales. ¿Ok? Este sería un quinto elemento a considerar como elemento básico. ¿Ok? Vamos con otro punto, sería el último. Este último punto, ¿verdad? Antes de empezar con lo que sería nuestra materia en sí, ¿verdad? Vamos a llamarlo la parte 6, el contenido 6. Este contenido 6 lo llamamos así. Es el valor numérico de una expresión algebraica. ¿Ok? Valor numérico de una expresión algebraica. Vamos a poner esto un poco más arriba y vamos a explicar qué significa esto. ¿Ok? Vamos a hacer uso de nuevo de Graphable Math. ¿Ok? Vamos a usarla de nuevo. Fíjense esto acá. Y vamos a insertar una expresión. Vamos a poner una expresión que no sea tan impresionante. Pero vamos a poner aquí 3x cuadrado menos 4, vamos a poner otra letra, 4nt, ¿verdad? Menos 2h. Supongamos que tenemos esto. Esta es nuestra expresión, ¿de acuerdo? Fíjense acá, aquí tenemos entonces, no tenemos términos semejantes acá. Aquí hay 3 términos,
2 factores, 3 factores, 2 factores. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a darle algunos... Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que x es igual a 1. Estoy dando unos valores al azar, random, ¿ok? Supongamos que n, ¿sí? Vamos a poner aquí n es igual, pongámosle un valor 2, ¿sí? Y supongamos que t, nos faltarían dos valores. Supongamos que t es igual a menos 1, ¿ok? Vamos a poner un negativo. Y vamos a darle, vamos a ver si podemos desplazarnos un poco, si podemos. Y vamos a darle a h el valor de... voy a poner 0, a ver qué pasa, ¿sí? 0. Entonces tenemos aquí esto. Vamos a ponerlos... Esto lo voy a mover un poco hacia acá y esto lo voy a poner un poquito más para que todo quede. Ahí están. Entonces tenemos esta expresión, ¿verdad? Y tenemos todos estos valores. Miren esto que hace, qué interesante de Graphable Math. Yo puedo tomar, por ejemplo, x, ¿verdad? Y poner este valor aquí. Y ¿ok? El valor de x ingresa aquí adentro. Voy a poner este valor aquí en n, ¿verdad? Que es el correspondiente. Este valor en t y este valor en h. Esto es lo que se llama el valor numérico. Es decir, cuando las variables toman valores concretos, ¿verdad? Valores específicos, entonces la expresión algebraica se transforma. Pasa de ser, atención, una expresión llena de letras a ser una expresión más significativa. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Si esto lo calculamos, nos daría 1, ¿verdad? 3 por 1, 1. Aquí, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a multiplicar en esta dirección, de izquierda a derecha, como hemos dicho, ¿verdad? Vamos a empezar primero con menos 4 por 2, que me daría menos 8. Luego menos 8 por menos 1, ¿sí? Que me daría 8 positivo. Tenemos que acordarnos de la ley de signos. Y por último, este menos 2, que multiplicaría 0, ¿verdad? Y lo cancela, ¿verdad? Lo elimina, pues. Se cancela ese término. Me quedaría entonces 3 más 8, ¿verdad? Que es 11. Es decir, estos valores le dan a la original expresión que teníamos el valor de 11. Si cada uno de estos valores se sustituye y se opera, esta expresión toma el valor 11. Eso es lo que estamos entendiendo como valor numérico de una expresión algebraica. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esto es importante. Con esto podemos decir que estamos cerrando, ¿no? Lo que sería lo importante para nuestra introducción al álgebra. Fíjense que son varios elementos. No es sencillo, pero es bueno tenerlos presentes. Es bueno que los digamos, los trabajemos de entrada. Vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a lo que acabamos de ver y vamos a seguir según lo que nuestra guía dice. ¿Ok? Vamos a ver la guía. Esta que está aquí es nuestra guía. Esta es la guía de álgebra, la guía 2. ¿Ok? Aquí, palabras más, palabras menos es lo que hemos estado trabajando. Vamos a trabajar los primeros ejercicios, ¿sí? Fíjense que hablan de simplificar la expresión. Vamos a trabajar con el primero y lo que voy a hacer es que me lo voy a traer, vamos a trabajar con uno bien adelante, así que parezca difícil. Vamos a ver, trabajemos con el 19, por ejemplo. Este va a ser nuestro primer ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de simplificar esto. Vamos a ponerlo un poco más grande para que vean, ¿ok? Lo que está sucediendo. Aquí tenemos entonces 12a cuadrado b más 3ab cuadrado menos 8a cuadrado b menos 10ab cuadrado menos 3a cuadrado b más 6ab cuadrado. Si se dan cuenta, ustedes pueden ver que aquí, por ejemplo, observen esto, aquí tenemos 1, disculpen, aquí tenemos 1, 2,
3, 4, 5 y 6 términos. Esos 6 términos tienen a cuadrado b o ab cuadrado. Miren, a cuadrado b, ab cuadrado, a cuadrado b. Es decir, que los podemos clasificar, ¿verdad? De acuerdo a si tienen términos semejantes. Entonces vamos a ver si son términos semejantes. Entonces, por ejemplo, esto vamos a marcarlos con un símbolo. Vamos a llamarlo, sí, vamos a ponerlo con una, vamos a señalarlo aquí con un visto. ¿Okay? Entonces, este término y este término son semejantes y este término también. Fíjense que tienen a cuadrado b, a cuadrado b, a cuadrado b. Mientras que, ¿verdad? Podemos marcar con otro color azul, estos que son, ¿verdad? De forma correspondiente también términos semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si agrupamos los rojos, ¿verdad? Y agrupamos los azules, entonces habremos logrado lo que queremos, que es simplificar la expresión reduciendo los términos semejantes. ¿De acuerdo? Eso es lo que pide la consigna. Entonces vamos a escribirlo. Yo lo voy a hacer aquí, ¿verdad? A mano. Y lo vamos a tener de la siguiente manera. Entonces sería 12 a cuadrado b menos 8 a cuadrado b, ¿verdad? Menos 3 a cuadrado b, ¿sí? Y vamos a reorganizar, ¿verdad? Lo que seguiría, aquí estarían los azules, que serían más 3ab cuadrado, ¿verdad? Menos 10ab cuadrado, más 6ab cuadrado. Aquí acabo de usar una propiedad, ¿verdad? De los números enteros, que es la conmutatividad de la suma algebraica. O sea, yo puedo cambiarlos de lugar y no altero nada, ¿de acuerdo? Siempre y cuando respete el hecho, por ejemplo, que este menos 8, ¿verdad? Se va con su signo, menos 3 y así, así. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí lo que vamos a operar son estos coeficientes, 12, menos 8 y 3, dado que son a cuadrado b, a cuadrado b, a cuadrado b. Lo que hacemos es operar estos coeficientes o estos factores, ¿verdad? Que serían los primeros factores numéricos. Entonces sería 12 menos 8 me daría 4, menos 3 me daría 1. Es decir, ¿verdad? Mi resultado sería 1 a cuadrado b, aquí se supone que hay un 1, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa con los otros. Los otros serían 3 menos 10 más 6. 3 menos 10 es menos 7, más 6 me quedaría menos 1. Entonces sería a cuadrado b menos, ¿verdad? Porque dio negativo, ab cuadrado. Esta es la manera en que reducimos, ¿verdad? Logramos reducir 6 términos a 2. ¿Lo? Fue operando por términos semejantes. Entonces aquí lo importante del concepto de términos semejantes. ¿De acuerdo? Okay. Esto sería un ejemplo, vamos a llamarlo aquí ejemplo 1. Ejemplo 1. ¿Ok? Vamos a escoger otro. Vamos a escoger otro ejemplo y lo vamos a hacer aquí arriba. Vámonos para acá arriba. Vamos a poner aquí ejemplo 2. Y vamos a escogerlo de la guía. ¿Les parece? Observen acá. Hay gente que podría decirme que este ejemplo es horrible. Pero observen lo siguiente. Acuérdense que estamos hablando de bases y exponentes iguales. Entonces fíjense aquí, la base es x, 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 x y x, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Ahora fíjense, esta base x tiene el exponente 2a más 1. Aquí está el exponente 2a más 1 y aquí está el exponente 2a más 1. O sea que estamos hablando de 3 términos semejantes. Y tenemos aquí 3a menos 2, 3a menos 2 y 3a menos 2. El exponente y la base son los indicadores de los términos semejantes. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolverlo, ¿sí? ¿Les parece? Vamos pues. Entonces voy a agrupar
voy a escribir primero los términos semejantes. Serían x 2a más 1, que sería este primero, menos 7, x 2a más 1, más 8, x 2a más 1. ¿Ok? Estos son los primeros tres términos semejantes. ¿Ok? Ahora, ¿quién sigue? Seguiría este, menos 3, x 3a menos 2, ¿verdad? El siguiente sería menos 4, x 3a menos 2, y el último sería este 12 que está acá, más 12, x 3a menos 2. ¿Ok? Entonces, una vez que los arreglamos, ¿verdad? Los organizamos de acuerdo a los términos semejantes que identificamos por la parte literal que debe tener igual base y exponente, base, exponente, base, exponente, este primer grupo de 3, base, exponente, base, exponente, base, exponente, este segundo grupo de 3. Ahora voy a operar los factores numéricos, ¿ok? Que son estos coeficientes. Entonces sería 1 menos 7 es menos 6, más 8, menos 6 más 8 me daría 2. Entonces puedo poner acá que esto me daría 2x 2a más 1, ¿ven? Y estoy dejando el indicador del término semejante. Entonces ya cancelé estos tres términos que están acá. Ahora voy con este. Entonces sería con estos términos de aquí. Ya cancelé estos tres. Ahora voy con estos tres. Entonces sería menos 3 menos 4 es menos 7. Menos 7 más 12 sería 5. 5, ¿verdad? Perfecto. Entonces me va a quedar 5 positivo. ¿Sí? Entonces sería así. Más 5. ¿Verdad? X 3a menos 2. Entonces fíjense cómo 6 términos los reduje a 2. ¿De acuerdo? Esta sería la solución. ¿Ok? Vamos a ver de nuevo acá. 12 menos 4 sería 8 menos 3, 5. Sí, perfecto. Está bien hecho el cálculo. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a trabajar este, que sería nuestro ejemplo 3. ¿Ok? Este les debe encantar a ustedes porque tiene fracciones y tiene toda esta cantidad de cosas. Entonces vamos a ver cuáles serían los términos semejantes. Fíjense, x a la m-1, x m-1, x m-1, y aquí tengo b a la m-2, b a la m-2. Entonces tengo 1, 2, 3 términos semejantes, ¿verdad? Tendría 1, 2, 3 términos semejantes y tendría estos 2 términos semejantes. ¿De acuerdo? Voy a organizarlos entonces. Vamos a escribirlos sin falta, con premura y con seguridad. Sería entonces 2 tercios x a la m-1. El siguiente sería más 1 medio, ¿verdad? X a la m-1. Y el tercero sería menos 4 x a la m-1. Ahora voy a escribir a continuación los otros términos, que serían este, menos 1, menos 1 décimo, menos 1 entre 10, b a la m-2, ¿verdad? Y el último sería menos 3 cuartos, b a la m-2. ¿Ok? Vamos entonces a agrupar acá los términos semejantes. Agrupar términos, identificar términos semejantes es un problema de exponentes y bases. Luego, operar términos semejantes es una cuestión de coeficientes numéricos. ¿Lo ven? Yo no toco la x, nunca operamos x a la m-1 con b a la m-2. No hacemos eso aquí. Lo que hacemos es agrupar sumando. Ahora, aquí puede haber un problema, porque lo que necesito hacer es esto. Yo lo que necesito es sumar 2 tercios
más 1/2 menos 4, ¿verdad? Que va a ser lo que multiplica a x a la m menos 1. Y luego, más, ¿verdad? Tengo que calcular quién sería menos 1 entre 10 menos 3/4. Y esto es lo que va a multiplicar a b a la m menos 2. Entonces el problema aquí, para ustedes, es esto. ¿Cómo yo opero estas fracciones? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer una cosa. Yo las voy a hacer, vamos a hacerlas en Graphql Math para que vean qué es lo que está detrás de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedarnos en la memoria. 2/3, 1/2 menos 4. Sería 2/3 más 1/2 menos 4. Este es el primer grupo de fracciones que tenemos que operar. Entonces, podemos hacerlo así. Podemos operar primero estas fracciones y luego lo que nos reste lo operamos con este 4. O podemos 1/2 con menos 4 y así. Entonces vamos a empezar con estos dos. Para yo sumar fracciones de la manera más sencilla, lo que hago es multiplico, ¿verdad? Este 2 multiplico arriba y abajo y con este 3 multiplico arriba y abajo. Sería una cosa así. Con este 2 multiplico arriba y abajo, ¿verdad? Y este 3 multiplica arriba y abajo. ¿Qué hago con eso? Igualo los denominadores. Me va a quedar entonces 7/6. Y puedo hacer lo mismo de este lado. Multiplico con el 6 arriba y abajo. Y el 4 que tiene abajo un 1 no hace falta multiplicarlo. Entonces lo que tengo aquí es un 24 y esta diferencia me queda menos 17/6. Menos 17/6 x a la m menos 1. Vamos a hacer lo mismo acá, pero lo vamos a hacer nosotros, ¿les parece? Entonces sería así, más, atención, voy a operar aquí adentro, voy a hacer esto cruzado, sería 10 por 4, ¿verdad? Me va a quedar de esta manera, menos 4 sobre 40, menos 30, ¿verdad? Sería 10 arriba, 10 abajo, sobre 40. ¿Ven? Lo que hice fue una multiplicación cruzada. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ya podemos aquí operar porque igualamos los denominadores, así que lo que nos queda es, ¿verdad?, operar los numeradores. Entonces esto me va a quedar de la siguiente forma. Voy a copiar esto mismo, que sería menos 17/6 x a la m menos 1. Y aquí voy a poner más, ¿verdad? Voy a esperar a ver qué resulta aquí adentro. Y me va a quedar 40. Y esto me va a quedar menos 4 menos 30, que es menos 34. Pero esto puede simplificarse todavía. La mitad de 34 sería 17, ¿verdad? 17, ¿sí? Y la mitad de esto sería 20. Entonces me quedará, y además me da negativo, por lo tanto este más por menos me va a quedar así. Me va a quedar menos 17/6. Que a veces esto me escribe lo que no le pido. Menos 17/6, ¿verdad? X a la m menos 1, más por menos me quedaría menos la mitad de 34, dijimos entonces que era la mitad de 30 y la mitad de 4, es decir, 15 y 2, 17 20avos, ¿ok? B a la m menos 2. Esto ya es irreducible. Este es entonces el resultado. Entonces, repito, son los exponentes, base y exponente, los que me definen cuáles son los términos semejantes. Y luego es operando los coeficientes numéricos lo que me cierra el proceso. Entonces reduje de 1, 2, 3, 4, 5 términos a solo 2 términos. Esta es la idea de estos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo avanzamos a los siguientes de la guía. Vamos a ver, entonces hemos resuelto unos difíciles de estos que están acá, de los ejercicios 20,
los invito y las invito a, ¿sí?, a resolver lo siguiente. Vamos con los de valor numérico. Yo voy a ir directamente a los problemas. ¿Ok? Vámonos acá. Aquí está. Observen, encuentra el valor numérico de cada una de las siguientes expresiones si tengo que m, n, p, x, y z tienen estos valores. Entonces yo voy a elegir una. ¿Sí? Vamos a elegir una de acá. Voy a trabajar, ok, voy a trabajar con esta. Bien, me traje este problema y aquí están los valores. ¿De acuerdo? Vamos a tomarlos entonces. Me lo traje de la guía. Perfecto, entonces vamos a trabajar. En este caso del valor numérico, lo que tenemos que hacer es sacar cuentas. Aquí tenemos m, n y z. Yo voy a ir sustituyendo, ¿ok?, los valores que están acá. Es decir, sería m es menos 2, n es 3 y z es 1/2. Voy a poner aquí 1/2. ¿Ok? Cuidado. Más, voy con mp. ¿Quién sería m? Repetimos, m es menos 2, p es 1/4, ¿verdad? Y x es 1/3. ¿Sí? Menos n, que es 3, p, que es 1/4, ¿verdad?, sobre m, que es menos 2. Entonces lo que hice fue primero ponerlos, ¿verdad? ¿Ok? Aquí hay que conservar, tener cuidado de conservar algo de orden, ¿sí?, para que no se nos pierda de vista cuáles son las operaciones. Estas son las líneas principales. Entonces voy a empezar a ir operando arriba y abajo. Miren lo que va quedando. Vamos a ir poco a poco operando. Fíjense esto. No se asusten. Esto va a ser igual. Arriba va a quedar menos 6 sobre 1/2. ¿Ok? Esta es la primera. Más, ¿quién sigue? Aquí sería menos 2 por 1/4, ¿verdad? Eso es, atención, menos 2/4. ¿Okay? Estoy llevando adelante la multiplicación de fracciones. Acuérdense que las fracciones se multiplican numerador con numerador. Y aquí abajo debería haber un 1. 1 por 4, 4. Me quedaría entonces menos 2/4. ¿De acuerdo? Abajo, ¿qué me queda? 1/3. Entonces vamos a poner aquí 1/3. Atención. Ahora viene menos. Arriba me va a quedar 3/4, por la misma razón que la anterior. Y abajo me queda menos 2. Entonces vamos ahora a hacer lo siguiente. Fíjense. Estos son números divididos por fracciones. Fracciones divididas por fracciones. Cuando yo divido por una fracción, es equivalente a multiplicar por el recíproco. O sea que todo esto se me simplifica así, fíjense. Esto quedaría como menos 6 que multiplica a 2, que es el recíproco de 1/2. Más, atención, menos 2/4, voy a poner esto entre paréntesis, porque es lo que sigue acá. Menos 2/4 que multiplica a este recíproco, que es 3. Perdón, al recíproco de este. ¿Sí? Menos, atención, cuidado, viene ahora lo siguiente. Aquí voy a tomar un recíproco, ¿verdad? Sería entonces menos, entre paréntesis, 3/4 que multiplica el recíproco de menos 2, que sería 1 sobre menos 2. ¿Ok? Entonces cuando tengo una división, ¿ok?, lo que hago es que multiplico por el recíproco de lo que está abajo. Esto me va a quedar entonces, atención, menos 6 por 2 sería menos 12, más, atención acá, esto me va a quedar 3 por 2, ¿verdad? Sería 6, aquí puedo simplificar de una vez, pero sería así, 3 por 2, 6, y me va a quedar menos 6/4, para ir haciendo pasos a la vista. Menos, aquí me va a quedar 3, voy a ponerlo entre paréntesis también,
me va a quedar 3 sobre menos 8. Entonces ya vamos a ir cerrando aquí los cálculos. Fíjense esto. Ahora me queda, voy a hacer esto último, atención. Sería menos 12. Atención, esto lo puedo simplificar y aquí hago un producto de signos, ¿verdad? Menos, la mitad de 6 es 3, la mitad de 4 es 2. Y aquí me va a quedar, atención, esto va a dar negativo, porque más entre menos sería menos y menos por menos me quedaría más. Quise decir negativo aquí adentro, ¿ok? Negativo por negativo me quedaría positivo. Y me queda 3 octavos. Ahora esto voy a sumarlo como fracciones. Vamos a empezar con estas fracciones de acá. ¿Sí? Atención. Esto me va a quedar entonces así. Menos 12. Aquí puedo sacar el mínimo con un múltiplo, pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a multiplicar arriba y abajo por 8, ¿verdad? Me va a quedar 3 sería 24 sobre 16 más, ahora multiplico arriba y abajo por 2. 2 por 3 sería 6 sobre 16. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y ahora esto lo voy a sumar de la siguiente forma. Menos 12. Atención, me va a quedar... Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense que voy a sumar estas dos fracciones, pero esta primera es negativa. Entonces vamos a ver qué signo resulta. Yo lo que sé es que abajo me queda un 16. Pero esto sería menos 24 más 6, ¿verdad? Que sería menos 18. Menos 18, sí. Entonces me va a quedar menos 18. ¿Ok? Ahora voy a sacar esta. ¿Sí? Voy a calcular esta. Creo que es un poco complicado hacerlo con esta multiplicación cruzada. Pero bueno, vamos a ver. De todas formas, ustedes tienen que resolver esto de cómo multiplicar, cómo calcular fracciones, ¿de acuerdo? Vamos a verla. Yo la haría aquí de esta manera. Esto me va a quedar 16. Aquí arriba me va a quedar 12 por 16, que sería 192, solo que aquí está negativo, ¿verdad? Entonces sería 16 por menos 12, me daría menos 192, ¿verdad? Y aquí me quedaría menos 18. Y esto es igual, entonces, ¿cuánto sería? Menos 192, menos 192, ¿verdad? Menos 18. A ver, eso me daría menos 210. Menos 210 sobre 16. Y esto aquí se puede simplificar. Sería menos 210 sobre 16. Eso me daría, voy a ponerlo aquí al lado. Sí, menos 105 sobre 8. Vaya, este dio pelea, ¿no? Este sería el resultado de este problema de valor numérico. Recuerden que entonces el valor numérico es sustituir, ¿verdad? Y operar. Necesito que aprendan y que resuelvan el problema de calcular fracciones. No me molesta que usen calculadora, ¿de acuerdo? No me molesta que usen calculadora. Entonces, con esto comenzamos nuestra introducción al álgebra. Disculpen. ¿Ok? Comenzamos nuestra introducción al álgebra, ¿verdad? Que es lo que nos va a tener ocupados en lo siguiente. Así que bueno, espero que este video les ayude a resolver estos primeros problemas de la guía de álgebra. ¿Ok? Un abrazo.